Bueno, José Miguel, estamos una vez más en este improbable podcast Lista de Espera. ¿Cómo has estado? Tanto tiempo que no grabábamos. Este podcast es presentado por Cero.ai. Más pacientes atendidos, menos horas perdidas. Aquí muy bien, súper bien, Juan Carlos, también vestido de etiqueta por la gran invitada que tenemos. Así es. Hoy tenemos una gran invitada, Carolina Velasco, es economista, investigadora en salud y que ha sido miembro de distintas comisiones bastante importantes que han propuesto reformas al sistema de salud y que últimamente ha enfocado, por lo que hemos podido seguir a través de la prensa y publicaciones, sus esfuerzos y su preocupación en torno al sistema de licencias médicas, que es justamente el tema que nos convoca hoy. Bienvenida, Carolina, gracias por aceptar esta invitación y un gusto tenerte acá. Muchas gracias, gracias a los dos por la invitación. Feliz, pues encantada. Conversemos de salud, lo que más me gusta. Bueno, entonces estamos con un problema que son las licencias médicas. Justamente para poner un poco en contexto, eh, el gasto en licencias médicas ha aumentado en poco menos de una década de 0,6% del PIB a 1,2% del PIB, que es una cifra que uno dice escalofriante, una cifra gigante en términos de gasto de salud, al punto de que casi el 70% de la cotización de FONASA hoy en día se destina al pago de licencias médicas, en un fenómeno que no es simplemente un asunto del COVID, sino que es simplemente la realidad actual de la licencia médica. Entonces tenemos un sistema que prácticamente cada dinero que sale de la cotización de las personas lo está gastando simplemente en licencia médica y la gran cantidad de gastos de salud entonces termina financiando simplemente por impuestos. Y hay una sospecha bastante importante de que muchas de estas licencias, y como ha salido en la prensa a través de los casos de fraude a licencia en FONASA, no son simplemente un aumento de licencias, eh, digamos, reales, sino que son muchas veces en gran cantidad un fraude. Entonces, cuéntanos un poco, Carolina, ¿cuál es tu visión de este Mm. problema que tenemos de las licencias médicas? Sí, bueno, primero es verdad, ha habido un aumento del gasto muy importante. Tú mencionabas que estamos llegando más del 1% del PIB, el 1,2% de la última cifra que hay, estamos hablando de casi 3 billones, ¿cierto?, de pesos que se están destinando a eso y efectivamente está aumentando el porcentaje de la cotización obligatoria del 7% que se va a licencias médicas, o sea, que se va a salud totalmente, pero la parte que se está yendo a licencias médicas creció bastante. Y por lo tanto es un problema o es una situación, digamos, que tenemos que abordar de alguna manera porque, como tú bien dices, se está disminuyendo el gasto o los recursos disponibles para poder destinarlos a prevenir, a promoción, bueno, y obviamente también a la atención en salud de las personas que ya están enfermas. Hay diagnósticos bien, de alguna manera, conocidos, es decir, esto no es algo nuevo, ha tenido una explosión quizá un poco más fuerte en términos de que ha aumentado el gasto de manera más, como decimos los economistas, exponencial o más creciente, ¿cierto? O más fuertemente el último tiempo, pero sí desde hace años, desde los 90 que venimos viendo trabajo y en la revisión que hicimos con Soledad Marsal de este estudio, que no sé si que parece que ustedes también lo revisaron, ¿cierto? Hicimos una revisión de todo lo que había en Chile hacia atrás y efectivamente es algo que se venía dando sostenidamente en el tiempo y que tiene ciertos factores explicativos bien comunes, digamos. En términos de que tú revisas, digamos, quiénes usan más la licencia, como se le llama, determinantes del gasto, y te puedes dar cuenta que hay un cierto grupo de personas que lo ocupa más en la medida que, por ejemplo, no tienen un periodo de carencia o que los ocupan menos los que tienen tope ¿cierto?, en el gasto, o que se usan más para cierto tipo de enfermedades que otras, a pesar de que hay un correlato también con la parte epidemiológica. Pero hay ciertos aspectos que los podemos ir discutiendo que se pueden modificar, que ya son conocidos y que son ciertas fallas de alguna manera en el diseño que tenemos nosotros de este instrumento, cuyo objetivo es obviamente que se recupere la persona, pagarle los recursos mientras se está recuperando, pero que a veces se mal usa, A efectivamente. ver, Carolina, un poco para poner en contexto, porque quizá algunos temas que los auditores no entienden, el Sí, periodo de carencia son estos días que, en el fondo, el seguro no paga, que en claro. las licencias médicas son 3 días, y que si yo me tomo una licencia, en el fondo, entre 3 y 11 días, esos 3 primeros días, en el fondo, no los van a pagar. Claro. Si mi licencia es de 11 o más días, me pagan los días completos, y de ahí en adelante me pagan
el sueldo completo, obviamente con el tope imponible, es decir, obviamente a las Sí, personas que ganan más del tope imponible no les pagan su sueldo todo. completo, pero en general para la mayoría de los chilenos que están bajo ese sueldo, el máximo imponible, les llega el sueldo completo y prácticamente sin mucho límite. Es decir, en el fondo nuestro sistema en ese sentido es bastante, por así decirlo, generoso y Sí. no ese máximo de financiamiento se mantiene por tiempo indefinido, excepto que la persona, digamos, sea pensionada. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuáles son estos determinantes de este aumento exponencial del gasto? Porque uno también podría decir, mira, Mm, el sistema en esos términos se ha mantenido por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vino a claro. hacer que hubiera un aumento justo en los últimos, no sé, 3, 4 años en que se ha disparado mucho? ¿Y Mm, por qué ese aumento no podría estar determinado quizá por algunos determinantes sanitarios? Que uno podría decir, mira, sí, eh, hay más enfermedad, por ejemplo, sabemos que hay más problemas de salud claro. mental, uno podría decir las licencias aumentan porque hay más problemas de salud mental, y también quisiera aprovechar de decir, bueno, quizá uno podría decir que también las licencias han aumentado por quizá la fragilidad un poco de nuestro sistema de seguridad social, en el sentido de que quizá muchas veces la licencia, y algo que a nosotros con José Miguel nos toca ver, hay pacientes que me dicen, mira, yo tengo, no sé, a mi abuelita con cáncer, ¿ya? La tengo que llevar a la Eso. quimioterapia, está sola, y uno dice, bueno, ¿cómo hago para llevarla? O sea, ¿quién la lleva? Porque, digamos, ¿cómo pido un permiso en trabajo? Entonces, muchas veces, yo creo que sobre todo los Mm, médicos que les toca ver cosas oncológicas, les toca ver cómo la red de apoyo de las familias se ve en una situación muy frágil, porque no es solo el paciente el que se enferma, sino muchas veces las personas que viven con él se encuentran en una situación en que no saben cómo dedicarle tiempo para cuidarlo. Entonces, uno tiende a veces a pensar, mira, quizá algunos de estos aumentos de licencias no son solo enfermedades, sino que quizás están cubriendo ciertas fragilidades del sistema de seguridad social o ausencia de mm. flexibilidad laboral para hacerse cuidado. Sí. No, quería hacer primero una aclaración respecto de que si bien existe una carencia que mencionábamos, son estos 3 primeros días que no se pagan, ¿cierto? Cuando una persona tiene una licencia menor de 10 días, menor de 11 días, esto solo ocurre en el sector privado. En el sector público, ¿cierto? No existe esa carencia. El sueldo se paga independiente de que la licencia dure 10, 11, 2, 3 días, se paga igual, ¿cierto? El sueldo completo o los días completos, pero además tampoco hay tope. No hay un límite en el sueldo. Si tú sobrepasas cierto sueldo en el sector público, no hay problema, te pagan el sueldo completo igual. Entonces, eso permite, por ejemplo, hacer comparaciones y encontrarte con que efectivamente el hecho de que a ciertas personas no les cubran los 3 primeros días, entonces hace que esas personas soliciten licencias más largas, lo cual claramente no se condice con la realidad probablemente sanitaria. O sea, Esas son algunas. la carencia tendería a aumentar la duración de las licencias. Eh, Claro, en los casos de las licencias que hubiesen sido más cortas, que son de 7 días, qué sé yo, algo, 5 u 8 días, probablemente ahí se da un salto. Perfecto. Ahí te saltas a las licencias más largas. Y lo segundo es que también te encuentras con que el hecho de que no haya límite, las dos cosas juntas, hace que se soliciten o que la tasa de uso de las licencias médicas sea mucho mayor en el sector público que no tiene ni límite en el pago del sueldo ni carencia por estos 3 días. Entonces te encuentras hoy día con que en promedio un trabajador del sector público está pidiendo 30 o se está tomando como, o le están recetando, como se diga, 30 días de licencia. 30 días o más de un mes, digamos. Entonces, pensando en día, o sea, es un mes. Claramente ahí hay un tema de que se ha dejado, digamos, o se ha perdido un poco el control. Y yo, respecto voy a tratar de ir por orden, digamos. ¿Qué cosas podría uno hacer o qué más se ha visto? A ver, nosotros en Chile tenemos, tú decías, un sistema generoso. Nos cubrimos el 100% del sueldo, salvo este tope, ¿cierto? Que es para las personas que finalmente tienen más altos recursos, que además se piden menos licencia, pero para todo el resto hay un subsidio bastante generoso y además no tiene límite. Cuando tú comparas con otros países, prácticamente todos los países te ponen un tope, te ponen un límite. Te dicen, de partida el subsidio por incapacidad laboral es para problemas temporales de salud. Quiere decir que son cosas recuperables. Entonces, hay que definir, digamos, que es temporal y eso no está definido. Muchas veces las personas tienen licencias largas y obviamente eso es mucho más conveniente, y aquí lo voy a unir a lo último que tú decías, que otro tipo de asistencias sociales que pueden las personas requerir, por ejemplo, no sé, incluso mejor que el seguro de cesantía, mejor que muchos otros beneficios sociales, y a veces eso se puede usar como sustituto. No estoy diciendo que sea la regla, pero a veces ocurre. Ahora, cuando miras a los otros países te encuentras con que efectivamente nadie le paga, no, a muy pocos le pagan el 100% del sueldo, y si se lo pagan por un solo periodo. Por ejemplo, el primer mes, los primeros 3 días, las primeras semanas. Ahí hay una gama, digamos, diferentes opciones según el país que uno analice.
Y lo mismo ocurre con la duración. La duración, mira, de los países que tienen mayor generosidad son hasta un año, pero ya eso deja de ser después algo temporal, sino que se convierte en algo más bien permanente. Otros tienen con menor duración, 30 días, etcétera. Y lo tercero, yo te diría relevante, que es algo que en Chile no ocurre en el caso de la licencia por enfermedad común, sí ocurre en la laboral. Recordemos que hay un sistema paralelo, ¿cierto?, para las enfermedades laborales, es que el empleador no está involucrado. ¿Qué significa esto? No hay ningún tipo de incentivo, como quien dice, más allá de que la persona falte al trabajo, que obviamente ya es un problema, respecto del pago de esto. Digamos, lo mismo que le ocurre a los doctores o al que entrega la licencia sin con esto estar diciendo nada al respecto a nadie. Es decir, que no hay un costo para quienes ya sea emiten la licencia o para quienes tienen a un trabajador en cuanto a algún impacto, ¿cierto? En su, ya sea en su remuneración, ya sea en su, no sé, pues en algún tipo de indicador, digamos, porque es un tercero el que paga un típico fenómeno digamos, de economía donde hay un tercer pagador, por lo tanto, no hay una incumbencia, ¿cierto?, ya sea en el caso del empleador y obviamente tampoco del emisor. Pero pensando más bien en el empleador, porque este es un subsidio que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Si bien es para la recuperación de la salud, es un beneficio laboral, en orden a que me están sustituyendo el sueldo. Entonces, en ese sentido no hay ningún incentivo tampoco para el empleador de preocuparse de la salud, de preocuparse de que la persona no esté enferma, de mantenerlo sano, de, qué sé yo, ofrecerle hacerse exámenes preventivos en la propia oficina. Estaban ustedes mencionando antes el ejemplo de esta toma de BPH que se está haciendo ahora en general, autotoma, ¿cierto?, para el examen BPH en las mujeres. O sea, cosas de ese tipo ocurren poco porque no hay mucho incentivo a los empleadores a hacerlo. En otros países los empleadores pagan, por ejemplo, la licencia los primeros días. O incluso, o también pueden pagar el parte, ¿cierto?, de este seguro por enfermedad, que finalmente es lo que uno tiene como licencia médica. Entonces, te diría que esas tres cosas, el tema del tope, el tema de la duración y el tema del involucramiento del empleador, son cosas importantes a considerar que Chile no las tiene y que han, digamos, de alguna manera influido en una tasa tan alta de uso en Chile de las licencias. O sea, por un lado, entonces nos encontraríamos en un sistema que pareciera ser bastante generoso. O sea, una vez es como muy Claro. crítico de Chile, digamos, en muchos aspectos, pero uno dice, bueno, este sistema parece que en verdad es bastante generoso en el contexto internacional. Ahora, desde el punto de vista de la pertinencia de la licencia, ¿hay evidencia o qué has revisado tú respecto a si, por ejemplo, este aumento exponencial no se debe, por ejemplo, quizá a un aumento exponencial de, por ejemplo, los casos de salud mental, que sabemos son un tipo de Sí. enfermedad que requiere más licencia, que requiere otro tipo de cuidado y que justamente ha Mm. aumentado también en el último tiempo? Ahí hay varios indicadores. Es difícil darte una respuesta. Además, yo no soy ni epidemióloga ni nada de eso, así que tampoco, a lo más soy paciente de salud mental, pero no me toca, digamos, tratar esos temas desde el punto de vista epidemiológico. Pero sí, si uno mira los datos, si uno revisa la evolución, tú te encuentras, por ejemplo, nosotros en el trabajo que hicimos, revisamos la CACEN. También se puede ver en la encuesta nacional de salud, pero la encuesta nacional de salud no muestra mucho. Entonces, mirando la CACEN, que de alguna manera te dice, te pregunta directamente, ¿usted cuántas atenciones de salud mental tuvo? Tú puedes ver que eso ha crecido. Son pocas, mucho menos de la proporción que representan las licencias médicas, pero sí puedes ver que ha crecido. Ahora, hay una incongruencia en que en el sector que más ha crecido es en el sector ISAPRE, versus las licencias que más han crecido por salud mental ha sido en el sector FONASA. O sea, ahí hay una incongruencia en cuanto a la parte, como quien dice, epidemiológica versus lo que ocurre en la realidad a la hora de emitir la licencia. Eso por una parte, Ahora, pero es cierto que han crecido la necesidad, ¿cierto?, o las personas que manifiestan tener alguna condición de salud mental y haber usado el sistema de salud también por algún problema de salud mental. Eso es indudable, digamos. Hay evidencia de que han aumentado los problemas de salud mental, al menos autorreportados. Y porque estoy diciendo de la CACEN, digamos, por eso es autorreportado. Y desde el punto de vista, desde otros antecedentes que nosotros también revisamos en los trabajos, por ejemplo, de la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, que es quien también tiene las estadísticas de uso de las licencias médicas, lo que ellos encuentran, por ejemplo, y esto ya te da para pensar, ¿cierto?, en que habría alguna incongruencia también en las proporciones, es que lo que ellos encuentran es que cuando analizan a los médicos que más emiten, ¿cierto?, ellos tienen van haciendo un análisis y tienen un grupo de emisores médicos que explican casi el 40% del gasto el 4% de los médicos explican el 40% del gasto, o sea, son quienes más emiten licencia, digamos, a tasas que no da el día para tanta licencia emitida, digamos. Y cuando analizas ese grupo, ¿cierto?, de médicos que más emiten,
te encuentras con que la mayoría de esas licencias son licencias de salud mental, porque son un poco más difíciles, digamos, o sea, son menos o son más subjetivas, comillas, en cuanto a los tratamientos, en cuanto a los periodos que tú puedes dar y una serie de otras razones que uno puede indagar más. De hecho, una de las propuestas nuestras es mejorar los protocolos. El Ministerio tiene la potestad de hacer mejores protocolos tanto para diagnosticar como para, ¿cierto?, después recetar, como quien dice, la licencia. Pero otra cosa relevante de ese grupo es que ninguno, o la muy minoría, son médicos especialistas en salud mental. En general son médicos generales. Entonces, cuando tienes que el 90 o 80%, no tengo el dato exacto, pero es cerca de un 80 o 90% de las emisiones son licencias de salud mental y son emitidas por médicos generales, algo no cuadra ahí, digamos. Entonces, a diferencia del resto de los médicos que no emiten tanta cantidad, ¿cierto? Que emiten tasas más esperables o corrientes de licencias médicas, donde sí tienes una proporción mucho mayor de especialistas, psiquiatras, etcétera. Claro, ahí fue muy interesante porque, Juan y, Carlos, sí, adelante, adelante. déjame meter la cuchara para no parecer que yo soy una foto, ¿no? Porque, claro, porque efectivamente lo que tú nos estás mostrando son datos, y son datos reales, son datos que uno son comprobables y que efectivamente nos pueden llevar a conclusiones, pero yo creo que efectivamente el problema igual hay que mirarlo de una perspectiva más amplia y ahí inevitablemente vamos a tener que llamar a los amigos epidemiólogos, porque efectivamente tenemos más carga de enfermedad. O sea, Sí, la diabetes, digamos, se duplicó entre dos encuestas nacionales de salud, digamos, y eso es un escándalo epidemiológico con lo que significa esa carga de enfermedad, digamos, gigante, ¿ya? Personas que pueden vivir con diabetes pueden vivir, digamos, 10 20 30 40 50 años con diabetes, con una tasa de complicaciones altísima, sobre todo por el bajo nivel, digamos, de control. Lo mismo pasa con la hipertensión, etcétera, con lo que ha habido menos efecto, por ejemplo, con la aplicación del GES. Y eso es así, digamos. La tasa de uso, digamos, inevitablemente también se aumentó en pandemia y eso también es mm, así, digamos. Si tuviste 7 millones de contagios, digamos, es imposible que no va a aumentar, digamos, la tasa de uso. Y yo creo que otro dato que yo lo he escuchado poco, yo estuve en algunas reuniones, digamos, discutiendo este tema, es porque finalmente la mayor limitante para el número de licencias es el número de médicos. En el fondo, si tú tienes menos médicos, vas a tener inevitablemente menos licencias. Efectivamente, saquemos esto, o sea, si tú tenés 10 médicos que pueden dar un número máximo de licencia a cada médico, tú vas a tener un número X. Si nosotros tenemos 100 médicos, si tenés 1000 médicos, si tienes 1 millón de médicos, vas a tener una capacidad mayor de dar licencia. Y yo creo que parte de la respuesta, no toda, pero parte de la respuesta del aumento de la licencia en FONASA se da justamente por eso. Si tú miras el número de médicos en Chile, hace 15 años en Chile nosotros teníamos 12.000, 14.000 médicos. Hoy día estamos cerca de 60.000 médicos, ¿ya? De los cuales, digamos, la capacidad de la licencia está prácticamente sobre el 90%, eh, y donde efectivamente la mayor cantidad de esos médicos son médicos generales, ¿ya? Yo siempre esto también lo decía, digamos, en las reuniones, claro, efectivamente, si uno agrupa en una curva de Gauss, ¿no es cierto?, a los médicos licenciosos, sabemos que tenemos por acá, ¿no es cierto?, este grupo del 4%. Uno podría pensar, por otro lado, también el argumento de decir, bueno, el 96% de estos gallos, de estos 60.000 médicos, en el fondo dan licencias adecuadas claro. o por lo menos que se distribuyen dentro de la normalidad. Entonces, eh, yo ahí siempre he tenido un pero, digamos, con la observación que hace Juan Carlos. Yo creo que efectivamente existe un problema ¿cómo se llama? De gallos que hacen estafa con la licencia, pero creo que no es el mayor preponderante del aumento del gasto. Creo que el aumento del gasto, sin mirar la No, epidemiología, y sin mirar la capacidad que finalmente tiene el sistema para otorgar licencias, que creció 4 veces en 15 años, mm. finalmente también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, yo no había pensado en ese punto, en la cantidad de médicos. Efectivamente, en algo tiene que explicarlo también, no lo había considerado. Sí, nosotros hemos pasado de tener, claro, X, uno como y tantos médicos, a tener 2,1 o 4,4, no me acuerdo exacto ahora la cifra, si se me confunde con la enfermera. Pero sí, ha aumentado también ahí, puede haber un punto. Ahora, es cierto que por persona el número tampoco es que se haya
no sé, pues, duplicado en el tiempo en que se duplicó el gasto. Porque fíjate que el gasto se duplicó, este 0,6 a 1,2 se duplicó en los últimos 8 años. Y lo de los médicos ha sido mucho más lento. Entonces, sin duda es un factor. Ojo, Otro factor, no tan más lento. ¿Ah? Si uno mira la curva, digamos, el efecto de migración, el efecto de migración venezolana y el efecto de aumento del número de escuelas es explosivo en los últimos 10 años. Eso Ahora, uno yo, puede ver sí, los datos. estaba pensando en tasa por cada mil, ese que de la Claro. OES, estaba pensando en el del Health at a Glance. No sé si se duplicó en los últimos 8 años, como se duplicó el gasto, pero puede ser un factor más, o sea, sin duda es uno más. Y también hay otro, ahí agregar para la parte epidemiológica, claro, nosotros tenemos además una población mucho más envejecida hoy día, por lo tanto, una población que ahora envejecida ahí no trabaja, ahí no pide licencia médica, pero que efectivamente quizá en los últimos años también de trabajo ya empieza a tener cierta los hombres sobre entre los 40 y los 50 vuelven al sistema de salud, ¿cierto? Que no lo usaron entre los 20 y los 40 y de repente nos reaparecen todos con algún problema, ¿cierto? Con alguna enfermedad, porque no se cuidaron antes. De eso también hay estudios, no es que yo lo esté diciendo yo. ahora, Por lo Carolina, tanto, ¿Mm? una cosa, solo para complementar una cosa que estás diciendo tú y, y quizá en contraparte de lo que dice José Miguel, no hay que olvidar también que un gran porcentaje de estos son médicos que emiten gran cantidad de licencias, porque cuando tú hablabas de médicos de licenciosos, son médicos que emiten más de 1.000 licencias al año, que es una 1.600, cifra, Claro, sí. ¿cuánta? pero esos gallos Son, son totalmente intocables. Esos gallos, todo el mundo sabe claro, quiénes pero son. ojo, que esas personas que emiten más de 600 licencias son justamente las que decía Carolina, que representan cerca del cuarenta por Cuatro- ciento del gasto en Bueno, licencia. eso es un no, punto. Si uno quisiera, son son 4% los 4,5. médicos que representan el 40% del gasto. Exacto, entonces tú podrías hacer algo con ese 4,5%, ¿cierto? Y reducir el gasto en casi la mitad. O Sí, sea, si uno se va por ese lado, y hay un proyecto de ley hoy día que busca irse por ese lado, que busca atacar, ¿cierto? De alguna manera a los médicos licenciosos más fuertemente, porque hoy día las sanciones son muy pocas, es muy difícil hacerlo. El proceso, y es otra de las cosas que nosotros abordamos en este trabajo con la Sole, es que el proceso es muy tedioso y muy costoso en tiempo, en recursos, en personas, ¿cierto? Para poder lograr encontrar que esta licencia no tenía finalmente un sustento. Entonces, facilitar eso o subir las penas, ¿cierto? Que tiene ahí las dos medidas. Y también involucrar al paciente, porque también hay una segunda persona en esta relación que está solicitando o aceptando o participando de un fraude, comillas. Entonces, claro. si uno efectivamente logra reducir a esas personas, encontrarlas o eliminarlas de dar licencias, digamos, claro, podría reducir el gasto infinito. Ahora, quizás encontraría sustitutos, no lo sé. El punto es que hay un problema igual estructural de la licencia, y un poco de lo que me gustaría recalcar, que genera que este beneficio sea mucho más beneficioso que otros beneficios, para la redundancia, perdón, que también entregan en Chile, como hablamos, por ejemplo, el subsidio por la pensión de invalidez, ¿cierto? Si es que uno tiene una invalidez, ya sea temporal o permanente, va a pasar a recibir una parte del sueldo que es menor, ya no es el 100%, es el 70%. Por lo tanto, me conviene, comillas, mantener una licencia temporal por una enfermedad que en teoría es recuperable, aunque no lo sea, por más tiempo, si es que voy a tener que bajar después al 70% de mi salario. O lo mismo, en el sector privado uno tiene que, aunque la persona haya sido desvinculada de la empresa, la licencia se le sigue pagando hasta que la enfermedad termine. Por lo tanto, es preferible mantener y alargar una licencia médica que me paga el 100% del sueldo a tener un subsidio, a pasar al subsidio al seguro de cesantía, que te entrega un subsidio por el 70% el primer mes y luego empieza a bajar al 50, al 30. Entonces, claro, como tú decías, en términos de ser un sustituto de otros beneficios y de otros que no existen, ¿cierto? Como puede ser la necesidad de hacer un trámite, de llevar a alguien a acompañarle a un tratamiento médico y no tener cómo pedir permiso en la oficina, también podría darse esos casos. Pero en ese sentido, efectivamente, hay una cosa estructural que es, en ese sentido, claro, uno podría decir que es positivo decir que seamos tan generosos, pero por otro lado nos está generando, al menos en un 40% de este gasto, que sabemos que está asociado a médicos licenciosos, estamos perdiendo esos recursos para salud primaria, para prevención, para listas de espera. Y eso es lo que de alguna manera yo creo, nos desespera. Y a nosotros en el centro lo que hacemos es estudiar cómo mejorar la eficiencia del gasto en salud.
Entonces, cuando uno ve que se está perdiendo para otras cosas, o por ejemplo, nosotros estudiamos, que no tiene que ver con este tema, pero estudiamos, por ejemplo, el uso de pabellones y nos damos cuenta que hay un tiempo que está perdido, es decir, pucha, esos recursos podrían haber sido usados para atender a todas estas personas en lista de espera, o podrían haber sido usados para atender, qué sé yo, cualquier otro problema que hay hoy día, para insumos, gastos, hoy día estamos con el problema de los hospitales. Entonces, bajo esa perspectiva, está bien, puede ser un subsidio generoso y podemos vanagloriarnos, estar contentos de que es generoso, pero nos está generando otro problema, ya, nos está quitando recursos que son para atender la salud, digamos. Ahora, ¿qué tanta parte del problema, Carolina, es el tipo de seguro y qué parte del problema es la fiscalización? Porque uno dice también, y yo Mm, tiendo a pensar, o sea, primero en Chile no hay una sanción, por ejemplo, de pérdida de la licencia, de la capacidad, o sea, de tu registro médico. O sea, en otros países existen ese tipo de sanciones. Es decir, por ejemplo, no sé, si haces este delito 2 o 3 veces, no puedes nunca más ejercer la medicina. ¿Ah? O sea, claro. eso existe en muchos países como sanción. Eh, Mm, O sea, convengamos que existía en Chile, existía hasta el año 80, o sea, claro, a que, través de la tuición que es ética la tutela, del, que es la tutela ética, digamos, de los colegios profesionales. claro. pero ahora se opuso el mismo colegio profesional a eso. ¿Te acuerdas que lo presentaron? Eso está en el proyecto de ley. A mí me tocó estar en esa sesión no sé si fue en el Senado o en la Cámara, creo que fue en el Senado, porque nosotros fuimos a presentar este informe y justamente se estaba discutiendo el proyecto de ley que busca elevar la fiscalización, porque terminando quizás o complementando tu pregunta, efectivamente hay un problema de fiscalización en términos de que, como yo les mencionaba, el empleador no fiscaliza, aquí solo fiscaliza la COMPIN, que está sobrepasada, la ISAPRE, que es la que autoriza, y la suceso, pero en tercera instancia. Entonces tú vas como primero, tienes que ir a la Compino, a la ISAPRE, y de ahí si pasan ciertas cosas, y si por ejemplo el médico no se presenta a una audiencia porque lo llamaron o no envió el antecedente, ahí recién puedes pasar a hacer una investigación a la suceso. Entonces no es que sea algo de tan fácil identificación, y además tampoco tiene tanto incentivo en la suceso, porque como este es una cosa que la paga salud, no le afecta tampoco tanto a la suceso que es del trabajo, digamos. Por eso es que yo creo que es importante involucrar también a los trabajadores. Entonces, bueno, dicho eso, visto que la fiscalización es débil y que las sanciones además tampoco son muy altas, el proyecto de ley que busca elevar las sanciones, que yo no creo que sea la única solución, yo como les digo, creo que hay un tema estructural de la licencia que va por lo que hablábamos antes, pero también sirve obviamente poder tener una mejor fiscalización. Y en ese sentido el proyecto tiene penas más elevadas, incorpora también a la persona, ¿cierto? A ser como parte del quien comete un ilícito, un delito, y también se replantea esta idea de poder terminar con el registro, sacarte, ¿cierto?, del registro de prestadores y dejar de ejercer también la profesión. Ahora, para eso hubo oposición férrea, digamos, de parte a mí me tocó estar cuando presentaron del Colegio Médico, siendo que antes, como tú decías, tenía esa tuición. Ahí probablemente habría que buscar una salida intermedia, digamos, o buscar algún tipo de proceso quizás más institucionalizado que permita, ¿cierto?, que a todos, o no sé si habrá un miedo quizás ahí un poco a que sea un proceso con poca información, no lo sé. Pero yo creo que no sé si es la única solución, insisto, creo que sí hay un tema de involucrar al paciente, que hoy día de alguna manera no tenemos ninguna sanción si es que estamos involucrados en este mayor gasto que no está siendo usado para lo que corresponde. Efectivamente, que hayan sanciones más duras para quienes están en estos 1.600, o sea, que emiten más de 1.600. Yo creo que si uno logra identificar realmente y demostrarlo con un proceso más expedito, que eso no viene siquiera tratado en el proyecto, tú podrías entonces generar e involucrar quizás a los propios colegios, ¿cierto? Claro. En alguna medida en este procesamiento, en esta institucionalidad que genere para poder definir cuándo alguien llega a esa sanción, que obviamente es una sanción muy alta. Pero si estás Claro. diciendo que el 40% del gasto se está perdiendo ahí, hay que buscar un castigo mayor, porque no se está disuadiendo a nadie de gastar ciertos recursos que no corresponden con las actuales. José Miguel, Ahora, querías decir ojo, algo. sí, ojo, que yo no sé si ustedes han visto, digamos, han seguido después lo que pasa después. A mí me tocó, digamos, verlo por algún momento donde estuve, pero en el fondo lo que pasa después es que las autoridades hacen la denuncia a la justicia, digamos, ¿ah? Y es la justicia finalmente quien determina las penas que se van Claro. a aplicar, digamos, a esto. Y en el 90% de las veces estos gallos salen libres, principalmente porque para la justicia, que finalmente son abogados, que Mm, por muy expertos o menos expertos, generalmente el área de salud no es la expertise, digamos, porque es muy, ¿cómo decirlo? específico.
es muy técnica, por decir de alguna forma, que no mm, están acostumbrados, digamos, a ver estos casos. Finalmente, este gallo, este médico licencioso, por decir de alguna forma, logra justificar ante la justicia la emisión de la licencia. Y el 90% de claro. estos gallos, las penas se revierten, digamos, y por eso pueden mantenerse en este tipo de sistemas. Por eso Mm, eh, yo soy de la idea, digamos, que a lo menos, digamos, tiene que estar involucrado el colegio profesional, porque justamente son tus pares, es el control de pares quien mm, logra hacer la tutela adecuada sobre el control del trabajo de tu par, ¿ya? Entonces, es por eso que en ese sentido, cuando tú evalúas, uy, me salió como un teito, cuando tú evalúas este tipo de trabajo, generalmente los juzgados no logran comprobar el delito porque no tienen la capacidad técnica ni, no sé, expertise para llamarlo, y eso generalmente lo hacen. mm. Puede ser la sociedad científica, puede ser el colegio profesional, pero en general ahí el control de pares es donde ejerce un mayor porcentaje, que son los board en Estados Unidos, que son otras entidades, digamos, en otros Mm. países. Antes de complementar lo que dijo José Miguel, vamos primero a una pausa comercial. Hola, José Miguel. Oye, ¿qué tanto te frustra a ti que los pacientes te pidan una hora, una consulta y no lleguen? Mira, la verdad que una de las cosas que más me carga en el día a día atendiendo pacientes. Y sabes que lo que más me frustra es que por ese paciente que no llega, pierdo la oportunidad de atender a otro paciente que de verdad lo necesita. Al final nunca encuentran hora. Claro, y eso en verdad es realmente un problema. De hecho, en Latinoamérica se estima que una de cada cuatro consultas se pierde, justamente porque el paciente no llega. Y de hecho, el MinSal se ha propuesto una meta de bajar esa inasistencia de los pacientes a menos de un 14%. Pero eso no es fácil y de verdad ha sido una meta difícil de lograr. Mira, en donde trabajo empezaron a usar una solución que ha funcionado re bien. Bajaron bastante el ausentismo de pacientes y los gerentes, pucha, sabes que están fascinados. Y sabes que a los pacientes les gusta. Les escriben por WhatsApp para coordinar las horas, el chat es súper natural y hasta les llegan las preparaciones de los pacientes. Después yo voy a mi agenda del sistema que tengo en la consulta y se ven ahí todos los resultados. Es súper ordenado y súper eficiente. Efectivamente, esta solución se llama 0.ai, así, cero como cero ausentismo, y son unos compadres que en verdad están haciendo un esfuerzo utilizando tecnología, utilizando inteligencia artificial y han implementado este sistema en clínicas, lo han implementado en hospitales y efectivamente han logrado reducir el ausentismo y con eso generar más horas disponibles para más pacientes y mejorar la calidad de la atención en la salud en Chile. Así que si quieres conocer más de qué están haciendo en esta empresa para reducir el ausentismo, te invito a que visites www.0.ai. Una cosa, yo No, para yo creo que complementar lo que dice eso, José Miguel, yo creo que sí. también hay dos temas. Uno que hoy en día tampoco existe mucha estandarización de los días de licencia. ¿Ya? En Mm, general, no hay como, guías amplias, como muy difundidas entre los médicos, en el fondo que uno puede decir, mira, sabes que efectivamente estas enfermedades son estos días. Entonces, creo que uno muchas veces se basa demasiado como en más o menos como en su experiencia. Y yo siempre he planteado que creo que debería haber, es que algunas soluciones podrían venir, por ejemplo, desde el área informática. A mí me pasa, por ejemplo, cosas tan simples como uno no puede ver al dar una licencia si la persona ha tenido otras licencias por el mismo diagnóstico, por ejemplo, 10 veces en el mm, último año. O sea, uno claro. puede ver en la ficha clínica si se atendió en el mismo centro médico, pero esa persona puedo ser yo su décima licencia por lumbago en un año. Y claro, Mm, si mi paciente llega y me dice, mira, me duele la espalda hace 3 días, yo claro, probablemente le voy a dar una licencia por unos días por un lumbago agudo. Pero si veo que tiene 10 consultas, o sea, 10 licencias por 3 días, no mm, sé, por X días en los últimos 6 meses, ahí voy a pensar distinto. Voy a decir, mira, acá lo que hay un intento de fraude, pero uno no tiene esa herramienta. Y ojo, tampoco algo muy práctico, yo siempre he pensado que debería de alguna forma incorporarse informáticamente, es que, por ejemplo, el sistema te diera alguna noción, te dijera, mira, por ejemplo, si tú vas a dar una licencia por una neumonía, te dijera, mira, el promedio de días que se da por una neumonía es más o menos X, ¿no? Entonces, que no fuera una opción mandatoria, o sea, que no te obligaran a dar esos Eso días. existe, ¿ah? Eso Es que existe, Juan eso Carlos. te iba a No, contar. no, no existe en el Hicieron un sistema, no, piloto y no está incorporado en el no, no está sistema de licencias. incorporado. No, No, lo que no, te no, iba a pero espera, contar, existen unas orientaciones de la suceso que de hecho hay Sí, una pero no norma, está, digamos. sí, pero no está incorporado de una forma al sistema, o sea, uno tiene 10 segundos para tomar la decisión, ¿no? Uno ve, tiene que dar la Perdón, licencia. Carolina, antes que tú digas para que comentes sobre el punto, porque efectivamente hay ciertos pilotos, digamos, que está haciendo FONASA, creo que con la Católica y no me acuerdo con qué otro grupo, sí, de darte eso quería cierta contar. información al momento de emitir la licencia, pero todo ese grupo de acciones va
orientado justamente al emisor. ¿Ah? Está súper, hiper, mega comprobado que cuando al médico llega alguien y le dice, oye, el flaco estáis dando muchas licencias, el gallo automáticamente rebaja en un 25% su licencia. O sea, había una empresa privada que contrataban la ISAPRE, que seguían al doctor y le mandaban mail, en el fondo, es decirle, doctor, usted está dentro del grupo que está dando mucha licencia, una empresa privada que se llamaba, no me acuerdo, ya me voy a Inmune, acordar, Inmune se llamaba, me acuerdo. Inmune, Esa, esa. inmunomédico, inmune, una cosa Sí, así. sí, sí. Y el gallo, cada gallo que le mandaban mail, o sea, por lo menos el 80% de esos gallos bajaba su licencia en un 25%, solamente por un mail que sonaba como medio amenazante. Entonces, efectivamente hay una serie de acciones que cuando tú llamas la atención del emisor, obviamente de una mejor manera que lo que hacía Inmune, tú también disminuye por lo menos la cantidad de días que tú emites de licencia. Carolina. Sí, no, iba a decir exactamente lo mismo, este piloto que hizo FONASA, que me tocó conocerlo, lo que hacía era lo que tú decías, Juan Carlos, en el fondo tú como médico ibas a emitir una licencia por X condición de salud y te aparecía el promedio de días que se usaba normalmente para ese tipo de condición de salud, grave, no sé, intermedia, no tengo idea, y cuánto por sobre estabas tú, o qué sé yo, te da toda esa información. No te daba la información pasada, que yo concuerdo contigo en que es básico poder conocer el historial también para poder hacer un diagnóstico y luego generar una licencia acorde. Pero también hay un rol que si bien ahora la Suceso tiene ciertas, o sea, ha insistido o ha sido más fuerte en dar estas recomendaciones de protocolos o qué sé yo, guías de cómo dar, cómo diagnosticar y cómo, digamos, asociar una licencia médica, cuán larga, etcétera, tienen que ser. Igualmente eso hay un déficit. Hay un déficit no solo en la parte informática, y eso para todo el sistema de salud, yo creo que es un tema que ustedes conocen mucho mejor que yo, digamos, el tema de la famosa ficha clínica única que no fue, que no ha sido, ojalá sea, pero que todavía no hemos logrado que uno pueda tener el panorama completo, digamos. Pero también yo creo que ahí porque nadie más lo va a hacer, digamos, hay un rol insustituible para el rector, para la rectoría, digamos, que el ministerio, que pueda darte una pauta y que puedas conocerla y difundirla también, porque nadie más la va a difundir. El más interesado en difundir eso es, bueno, también podrían ser aliados ahí FONASA y la ISAPRE, que también les interesa bajar el gasto. Pero concuerdo, y no sé si es para allá, José Miguel, con que también como pacientes no somos informados de eso. O sea, ahí las encuestas muestran que las personas validan, si bien entienden que es algo que no está bien, lo validan por otras razones. Solo Y, valían porque en el fondo yo pago, no sé qué, o porque en realidad estoy muy cansado. De alguna manera igual justifican ese mal uso. Entonces también por eso es importante no solo mostrar, educar y generar estos indicadores también a las personas, sino que también ponerles algún tipo de sanción, algún tipo de consecuencia, ¿cierto? Por este accionar. Ahora, yo creo que ahí nos falta entender mucho mejor por qué las personas lo están haciendo. Porque ahí sí que efectivamente hay un problema que tiene que ver con nuestro sistema de seguridad social mayor, más amplio, no sé, por temas de cuidadores, como mencionabas tú, bueno, efectivamente entonces hay que abordarlo por ese lado. Por lo tanto, y por lo mismo, de hecho, nosotros tenemos una de las propuestas con el trabajo con la Sole era separarlos. Quizás que lo administre la misma ISAPRE y el mismo FONASA hoy día, pero separarlos para que tú no le quites recursos a lo que es salud. O sea, al final del día lo que uno quiere impedir es que se esté comiendo, ¿cierto?, los recursos que debieran ir para promoción, prevención y curación o paliativo, no sé, rehabilitación de las personas. Entonces, en la medida que tú los separas, y si es que te faltan recursos, tienen que subir la prima o el monto o el aporte o lo que sea para el tema exclusivo que tiene que ver con salud laboral de alguna manera o con un beneficio laboral, perdón. Entonces tú tienes mucha mayor conciencia también como persona de qué es lo que estás destinando para ese fin. No porque sea una cosa que yo quiera separarla, porque sí, es para tener claridad, ¿cierto? Porque aquí se da la plata para la salud, previamente tal, y aquí se está yendo la plata para los seguros. Yo creo que eso también sería una importante señal para los propios cotizantes de que nos está costando esto finalmente. Claro. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo. Este es un tema que da para largo. Uf, Eh, sí. no sé, José Miguel, Carolina, si quieres decir algunas palabras al cierre, algo que se nos haya quedado en el tintero de este tema, que sin duda podríamos estar hablando otra hora más. Pero Sí, es verdad. eh, Carolina. yo, Carolina, no sé si... Yo quizás quisiera enfatizar en algo que me parece
súper importante y es en el involucramiento del empleador. Creo que es algo que en Chile hoy día está poco, que funciona muy bien, digamos, en cuanto a lo que es el seguro laboral, donde efectivamente tú en la medida que haces más prevención, en la medida que más te preocupa, ¿cierto?, de la persona, en términos de reducir los riesgos, tú pagas también una prima menor por ese seguro laboral. Por lo tanto, te beneficia el hecho de tener, y te preocupas también porque te interesa que tu trabajador no esté ausente. Entonces, y además tienes un costo o un ahorro económico asociado a eso. Entonces, eso genera como algo muy virtuoso que creo que está inexistente en el tema de salud común, que al final del día, si tú miras los dos primeros diagnósticos, que son por licencia médica, que son las enfermedades de salud mental y las osteomusculares, es difícil separarlo de una enfermedad de origen laboral, digamos. Yo no sé hasta qué punto una persona tiene un trastorno de salud mental porque tiene mucha carga en el trabajo o porque tiene cierto problema en su vida, no trabajo. Y lo mismo que las enfermedades osteomusculares, probablemente muchas de ellas están asociadas también al tiempo donde uno más pasa en el día, digamos, que es en el trabajo. Entonces, creo que ahí también se genera algo bastante más virtuoso en la medida que se involucra al empleador en distintos sentidos, digamos. José Eso. Miguel, algo al cierre, algo que se nos haya quedado al tintero. No, no, nada, yo creo que efectivamente es un problema que es bastante complejo, que yo creo que incluso es mucho más complejo de lo que este mismo proyecto de ley busca. ¿Ah? Creo Sí. o sea, apunta, digamos, en cierta dirección correcta, pero creo que es un problema que es mucho más complejo. Creo Mm, que personificar el problema solamente como en los médicos licenciosos o como en el fraude del sistema, creo que no se está viendo el problema en su conjunto. Y como te decía yo, creo que hay factores que yo siempre he echado de menos en la discusión, que cuando digo número de médicos me refiero a la disponibilidad de horas médicas, ¿ya? La disponibilidad de horas médicas, digamos, en FONASA ha crecido exponencialmente. En los últimos 10 15 años, como te dije, y creo que también la epidemiología es imposible dejarla atrás. O sea, si por algo existen los epidemiólogos, ¿qué nos diría el profesor Jaime Cerda? Pues, ¿no es cierto? Si eso existe y lamentablemente la carga de enfermedad que está lidiando nuestro sistema de salud es enorme. Nosotros tenemos una mm, carga de enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, los años de vida potencialmente perdidos de que tenemos. Los primeros lugares es cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, que finalmente son las que también se mm, llevan, y después salud mental, y, digamos, y si sacamos salud mental, las otras tres se llevan también un porcentaje importante de este seguro. Entonces, yo creo que efectivamente es un problema que es tremendamente complejo. Creo que los datos de Carolina, con toda la expertise que tiene, nos ayudan también a comprenderlo un poco mejor, pero también creo que hay que tener, digamos, varias miradas para poder darle una interpretación correcta, digamos. ¿Mm? Perfecto. Bueno, yo solo una palabra al cierre, decir que este es el mes del cáncer de mama. De hecho, el 19 de octubre es el día de la concientización respecto al cáncer de mama. Y un dato, el sector, las mujeres que se atienden en FONASA, solo el 38% tiene su mamografía al día. Y para tener un impacto en mortalidad, deberíamos buscar que el 70% de las mujeres tuviera su mamografía al día. Entonces, creo que hoy, más que nunca, hacer un llamado a Oye, efectivamente. oye, JC, ese dato, perdón, pero ese dato es de público objetivo, ministerial. Sí, sí, está sacado lo puedes ver en la revista chilena de ginecología, está publicado por el sectorialista de la DIPRESE del año 2023. Y efectivamente estamos muy por bajo la cobertura que queríamos tener de mamografía y entonces es muy importante recordar que existe una garantía que está en el examen médico preventivo, que al menos la garantía cubre una mamografía cada 2 años entre los 50 y los 69, pero que hoy en día en general la tendencia ha sido a recomendar una mamografía anual en general a partir de los 50 y que de hecho en las guías internacionales ya está recomendando una mamografía a partir de los 40. Entonces, solo dejar eso dando vuelta Sí, para pero que. oye, ojo, vamos a conversar eso en un capítulo, vamos a liberar a la Carolina, pero que yo creo que ese 38% es incluso peor, porque ese 38% es del público objetivo que tiene el ministerio, que es entre 50 y 60, que son una mamografía cada 3 años, que es lo que está cubierto en la atención Sí, primaria. sí, sí. Entonces, si nosotros ampliamos, digamos, la cobertura de 45 a 50 o incluso a 69 a 74, sí, más bajo. números todavía aún más bajos. Bueno, pero Solamente ya 38 ya es malo.
Entonces, Es horrible, probablemente pero es si es horrible. peor, peor aún, pero bueno, lo importante es hacer un llamado de atención y ojalá nos podamos poner al día para que recordemos que 6 mujeres mueren todos los días por cáncer de mama, así que es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, entonces es un tema de salud pública muy importante. Eso, bueno, gracias Carolina, gracias José Miguel y nos vemos en un próximo capítulo de Lista de Espera.